nosotros lo recibimos con respeto. La verdad que no hay peor astilla que la del mismo palo, ¿eh? Yo veo los representantes que tienen acá en el Congreso y lo compadezco, porque la verdad que degradan bastante la función, por más que a veces estén en un bloque o después estén en el otro. Son parte del riesgo político de este país, téngalo presente. Nosotros no vamos a hacer escándalo porque no descubrimos la corrupción hace 5 minutos, ni nos indignamos por la corrupción hace 5 minutos. Nacimos hace muchos años como partido político proponiendo un contrato moral a este país, porque hay un contrato social, hay un contrato electoral, hay un contrato democrático, pero la corrupción para la coalición cívica, para el ARI, desde aquel momento, era parte de los contratos que le faltan a la sociedad, que le faltan a la política, porque es estructural y es transversal, no está en un solo partido político. El problema es que ustedes generaron demasiadas expectativas y evidentemente no son la excepción a lo que ocurre en la administración pública de este país. Yo voy a ir directo al tema de Suizo-Argentina, porque me parece que hasta ahora no han dado respuestas suficientes a hechos graves, precisos y concordantes. No estamos hablando de solo rumores, más allá de que hayan aparecido a través de un audio que ocurre en un tiempo oportuno, no hay por qué negarlo, pero que, insisto, da cuenta de algo que no nos sorprende y que parece bastante precisa la información, sobre todo cuando desde el año 22 el presidente de la Nación ya había promocionado un activo financiero de gente bastante marginal, CoinX, y aparentemente había cobrado por eso, desde que hay rumores desde aquella época que se compraban o vendían las candidaturas electorales o que se compraban las audiencias con el presidente. Digo, a los que le prestamos atención a la cosa pública o estamos hiperinformados, estas cosas no nos sorprenden. Por supuesto, el caso Libra, en fin, una serie de cosas. Pero lo que ocurrió después de los audios es que por investigaciones periodísticas y en base a información pública que se publican en plataformas que se establecieron durante la gestión de Cambiemos, comprar y contratar, dos políticas de apertura de la información muy buenas, como la ley del arrepentido, que seguramente va a ser utilizada en este caso, como la ley de acceso a la información, que nos hicieron subir 20 puestos en el ranking de Transparencia Internacional, se pudo saber que este proveedor del Estado, Droguería Suizo-Argentina, incrementó los montos en un porcentaje, la verdad que estrafalario, más del 3.500%. Usted me podrá dar una explicación, ya han trascendido explicaciones públicas respecto de eso, pero además incrementaron las contrataciones. Supongamos que hicieron una nueva compra con un método distinto o por un producto que solo ofrece ese proveedor y los montos pasaron de más o menos 4.000 millones de pesos a más de 100.000. El problema es que la cantidad de contrataciones ascendió en un número exponencial de casi el 300% con esta droguería. Entonces, no estamos hablando solamente de una sospecha, de algo que trasciende. Estamos hablando de datos concretos por los que veo que el gobierno hasta ahora no tomó ninguna medida, ni para aislar el problema, ni para prevenirlo, ni para auditarlo. Y ocurrió una cosa hace bastante poco tiempo. Renunció el síndico general de la Nación. Renunció el síndico general de la Nación en un problema de sospecha. Yo quiero saber si usted nos puede explicar cuáles fueron las razones por las que renunció el síndico general de la Nación. Y espero que no me diga las que haya puesto en la renuncia, cuestiones personales, porque hoy tiene mucho más sentido saber que alguna de las personas competentes del gobierno, porque las hay, haya renunciado en el marco de algunos reclamos que le habría hecho, según trascendidos periodísticos, la propia secretaria general de la Presidencia. Y también respecto de Droguería Argentina, yo busqué un ejemplo, que es el IOSFA. El IOSFA es el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Es un instituto que está a cargo del Ministerio de Defensa, que está brindando un muy mal servicio a los que reciben las prestaciones. Y se incrementó la contratación de esta droguería en un 500% en relación 2023-2024, pero no sabemos los datos del 2025, porque ¿sabe qué? IOSFA no está utilizando la plataforma Comprar y Contratar. O sea, hay organismos públicos que no utilizan estos procesos de transparencia, de apertura, y otros que sí.
Ahí ustedes tienen que tomar medidas. Tienen que tomar medidas porque son reglas de integridad que ustedes no están cumpliendo, obligaciones que no están cumpliendo. Y como verá, yo no estoy haciendo ningún escándalo. No estoy haciendo ningún escándalo y voy a ir rápidamente a una de las tantas preguntas que me quedan pendientes. Le hicimos varias consultas sobre la tasa de interés, sobre los bonos que se están emitiendo. La verdad que no fueron bien contestadas o no fueron contestadas sobre cómo se están contando la capitalización de intereses de las LECAPs, cuestiones que nos preocupan bastante porque tienen que ver con la realidad o no del equilibrio fiscal. Algo se preguntó más anteriormente. Yo diré la independencia del Banco Central. Cada vez que me he comunicado con algún funcionario del Banco Central me han contestado lo que usted le acaba de contestar a uno de los diputados preopinantes, que hay una independencia de hecho. Pero más allá de que forma parte del equipo económico, yo veo una injerencia del presidente de la Nación respecto del Banco Central muy grande. Ya termino esa chicharra que puso Massa, la verdad que es insoportable. La diputada Frade se ahorró bastante del tiempo. Disculpe, diputado. No es culpa suya, la puso Sergio Massa, por eso digo. La injerencia del presidente respecto del Banco Central, la verdad que ya es de hecho y es de público y notorio. La semana pasada en el Council de las Américas dijo que iba a elevar la tasa de interés todo lo que hubiera que elevarla. Yo le quiero preguntar si eso es injerencia del presidente del Banco Central, del presidente de la Nación al Banco Central a su criterio, o es una definición de que el presidente de la Nación determina el precio de la tasa de interés, porque están destruyendo la industria, el comercio y la actividad económica para contener un dólar que no pueden contener. El riesgo político hizo que ayer y antes de ayer subiera el dólar y subiera el riesgo país. Y una cosa más, y este es el final, usted dio explicaciones sobre el equilibrio fiscal y sobre la ley de discapacidad. Ustedes no nos dejaron alternativa que sacar una ley e insistir en el veto. El día que íbamos a insistir en el veto acá, el vocero presidencial reconoció que había que subir las prestaciones y nos trataron de degenerados fiscales. Yo no sé cómo hay que tratarlos a ustedes si es que de verdad hay corrupción en un lugar tan caro y tan importante como la agencia que le da prestaciones a las personas con discapacidad. Así que le pido a usted, pero sobre todo al presidente de la Nación, que cuide mucho más su lengua, su palabra y nos respete a todos y deje de denigrar a este Congreso con los representantes que le manda. Muchas gracias. Gracias, diputado López. A continuación, el diputado Facundo Manes. Gracias, señor presidente. Señor jefe de gabinete, el presidente Milei prometió que el ajuste lo pagaría la casta, pero se rodeó de la casta y el costo lo está pagando la clase media, los trabajadores, los jubilados, los docentes, los médicos, los enfermeros, los sectores más vulnerables y sobre todo los sectores que no tienen lobby. Eso se traduce en recortes de salud, de educación, en ciencia, que es la economía del siglo XXI. Los países, ya que hablamos tanto de economía, la economía del siglo XXI es el desarrollo humano, la innovación, la ciencia, la salud. También se traduce en sobreprecios negociados en medicamentos destinados a personas con discapacidad. Además, siempre dijeron que hay muchos discapacitados, cosa que puede ser cierto, hay que auditarlo. Pero para pagar las coimas no bajan el número de discapacitados. No se preocupan por eso. Señor jefe de gabinete, le pregunto y le pido respuestas claras. ¿Por qué una sola droguería multiplicó exponencialmente su facturación al Estado Nacional en apenas un año? ¿Hubo controles o el sistema de compras falló? La otra pregunta que quiero que sea
honesto y concreto, que no evada, es cuál es la verdadera relación de los directivos de esta droguería con la Casa Rosada y sobre todo con Olivos. Hoy la Argentina además se enfrenta a un cromañón sanitario. Como médico les digo que un lote contaminado de fentanilo, que es un opioide de uso hospitalario, ya se cobró la vida de 100 argentinos y complicó la salud de cientos. La ANMAT había detectado fallas críticas en los laboratorios responsables a fines del 24. Sin embargo, hubo control demorado. Recién en mayo de este año se retiraron los lotes. Significa meses de demora en los que el Estado Nacional podría haber evitado muertes, tragedia. La pregunta para el jefe de gabinete es simple: ¿por qué el gobierno no actuó a tiempo si las alertas ya existían? ¿Y quiénes son los responsables políticos de esta negligencia criminal de la crisis del fentanilo? Por último, todos sabemos que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, concentra poder real. Y si toma decisiones, debe asumir responsabilidades. En democracia no hay figuras intocables. Nadie está por encima de la ley. Los recortes en el Garrahan, el ataque a la ciencia, a las universidades, el veto a la ley de discapacidad, no son tecnicismos, son el modelo de país que están presentando. La gente votó un cambio en el 23 para dejar atrás la casta y la corrupción, no para reemplazar la corrupción y la casta. La ética pública no tiene colores partidarios y la dignidad humana no es optativa. Muchas gracias. Gracias, diputado Facundo Manes. A continuación, la diputada Dania Tabela. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor jefe de gabinete, por venir a dar su informe. La primera pregunta tiene algunas consideraciones. Usted habló de que son el gobierno que está haciendo bien las cosas y yo quiero preguntarle si hacer bien las cosas para usted es gastar 3.4 billones en desarmar las LELIF y vetar una ley de aumento a nuestros jubilados que cuesta 2.6 billones supuestamente, según dice la Oficina de Presupuesto del Congreso. Si hacer bien las cosas es cobrar las coimas, si hacer bien las compras de medicamentos, si hacer bien las cosas es frenar la obra pública poniendo en riesgo la vida y el patrimonio de los argentinos, si es de financiar las universidades, el Garrahan, la ciencia, sumir a las familias y a las personas con discapacidad en la angustia de no saber cómo resolver sus problemas, si es vetar la ley de emergencia para nuestra ciudad de Bahía Blanca, lo digo como bonaerense. Y es una pregunta justamente para evaluar si su compromiso y el del gobierno es con la Argentina del trabajo y del esfuerzo o es con la Argentina de la especulación financiera, los narcos, los empresarios corruptos, la casta política que refugian en sus listas, en sus gabinetes o en las oficinas del PAMI y del ANSESI que todos los días nos cuentan una nueva travesura. Finalmente, quiero hacerle preguntas concretas, además de poder evaluar estas consideraciones que seguramente me va a responder. Es la fecha de finalización de las auditorías en discapacidad, porque ya llevamos 1 año y medio y sería importante poder ir teniendo algún panorama de cuándo esto va a terminar. ¿Cuál es la pauta de incremento para los gastos de funcionamiento y de las becas estudiantiles para las universidades nacionales? No vino respondida en el informe. Y también la precisión respecto de los salarios docentes y no docentes. El Fondo de Infraestructura, otra pregunta, fiduciario para la infraestructura hídrica, tiene 154.676 millones de pesos en plazo fijo y nosotros tenemos todas las obras de la cuenca del Salado detenidas, frenadas. Entonces quizás usted pueda explicarme por qué no se pueden aplicar esos recursos en ir reactivando algunas de las etapas, porque después lo vamos a lamentar en inundaciones, en hectáreas no cultivadas y por lo tanto en pérdidas económicas. ¿Cuál es el motivo? Además también porque se desvinculó a un director del Instituto Sanmartiniano que trabajaba ad honorem para nombrar a alguien por 3 millones de pesos. Me parece que en un estado austero y con el esfuerzo tan grande que están
haciendo los argentinos, un gasto absolutamente innecesario. Y también preguntarle por la reactivación de la obra del paso a nivel de la ciudad de Junín. Vi que el presidente estuvo visitando esa ciudad en estos días. Usted en su último informe me había dicho que estaban buscando soluciones y fondos de financiamiento. Querría ver cómo va avanzando esa gestión. Por último, como dijo la diputada Frade, me hubiera gustado más hablar del futuro, no solo del pasado, pero aún cuando ese pasado se cuenta mal, también hace daño. Y parte de contar mal es pensar que al doctor Olivera se lo acusó de coimero o de que sus empresas fueran sistemáticamente contratadas por el Estado. El futuro de la Argentina no es solo la macro, es el bienestar de la Argentina, es construir con la verdad, no hacer todo el tiempo relatos y falsedades. Claramente no es la corrupción, ya pasamos, ya se voló una ciudad en la Argentina para tapar la corrupción. Una expresidente está detenida, otro expresidente murió condenado y tenía fueros por ser senador. No lo voy a nombrar para que después el señor presidente de la Cámara no se sienta ofendido. El futuro de la Argentina se construye con personas que pueden dar el ejemplo público, como fue el presidente Alfonsín, que no solo nos dejó la democracia para siempre, sino que se retiró de su presidencia sin una sola acusación por corrupción. Eso me parece que es el contrato que los argentinos quieren tener con sus nuevas autoridades. Gracias. Gracias, diputada Tabela. Tiene la palabra a continuación la diputada Mariela Coleta. Gracias, presidente. Gracias, jefe de gabinete, por venir a dar respuestas. Yo le quiero manifestar mi profunda preocupación en relación a la falta de transparencia de este gobierno y de todo el marco institucional que no está funcionando en el marco del control público. Tal es así que, como ya conocemos todos, que no tenemos una ley de presupuesto. Entonces, en primer lugar, preguntarle si ya este año va a haber intenciones de poder trabajar una ley de presupuesto, porque es la principal herramienta de control que tenemos desde el Poder Legislativo. En segundo lugar, preguntarle cuáles son las alternativas de control que se están utilizando excepcionalmente ante la falta de funcionamiento de la AGN y la parálisis que tiene, ya que las dos cámaras no están poniendo en tratamiento la designación de auditores y actualmente solamente está en funciones el presidente de la AGN, con lo cual no hay quórum para aprobar informes, es decir, que no se producen informes de auditoría ya hace largos meses. En segundo lugar, el rol de la SIGEN, que ya el diputado López preguntó hace algunos minutos, pero puntualmente preguntarle por qué no se están publicando los informes de la SIGEN, ya que es una obligación por la Ley de Administración Financiera publicar, informar periódicamente a la ciudadanía. Si ingresamos cualquiera de nosotros a la página web de la SIGEN, no hay ni un solo informe público de este gobierno. Y por último, como para coronar el marco de transparencia, el jefe de gabinete nos visita después de más de 3 meses, el día de hoy, y nos envía 1.200 páginas para que podamos repreguntar con muy pocas horas de tiempo para poder analizarlo. Yo no tengo la suerte del diputado Pichetto de poder ver las 17 de la mañana porque tengo hijos chicos, así que creo que para muchos de nosotros es imposible poder leer esa cantidad de páginas y poder tener un intercambio productivo a tiempo. Entonces, en conclusión, preguntarle qué medidas en general, con todos los puntos que toqué, se están tomando para mitigar la falta de transparencia y de los mecanismos que deberían estar funcionando normalmente, sobre todo teniendo en cuenta que a este gobierno le encanta hablar de auditorías sobre los demás, pero nunca cuando son propias. Gracias. Muchas gracias, diputada Coleta. Tiene la palabra a continuación el diputado Pablo Juliano. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Bueno, en tiempos en donde tener un celular es todo un tema, la primera pregunta que tengo para hacerle, antes una pequeña aclaración. Ministro, la semana pasada nosotros aprobamos, creo que fue por unanimidad, después corríjame por secretaría, un pedido de informe sobre el tema de fentanilo. Y tenemos... Creo que esto hablo en nombre de todos los que participamos en su momento de la Comisión de Salud, porque fue el espíritu que primó. Enviamos un pedido de informe, que siempre acá está la chicana, de que se le tiran preguntas para que no conteste, pero ese pedido de informe fue aprobado, creo que por la totalidad de todos los miembros de esa comisión. ¿Y por qué le digo esto? Pues sería de fundamental importancia para todos nosotros contar con las respuestas de eso, de insistirle con el pedido por el caso del fentanilo, porque todos los bloques hemos recibido a los familiares,
es terrible la situación que están atravesando. Y ese pedido de informe fue la unificación de distintos criterios para ver si este Congreso puede promover determinada información que le dé certeza al sistema de salud en general. Hecha esa aclaración, le pido por favor este pedido puntual sobre ese pedido de informes que fue aprobado. En segundo lugar, decía que en tiempos en donde hacer política con un celular para que termine en algún río y demás, la pregunta es si usted reconoce esta voz. Diputado, le pido por favor que apague el audio. No puede poner audio en la cámara. Gracias. No lo puede poner, diputado. Así que le pido disculpas. Gracias. Gracias, presidente. Era el director nacional de discapacidad del gobierno que usted tiene, que incrementó en 108.000 millones de pesos con el laboratorio, con la droguería Suizo Argentino. ¿Sabe cuánto es el 8% de 108.000 millones de pesos? 8.600 millones de pesos. ¿Cuánto podría ser el gobierno del presidente Javier Milei con 8.600 millones de pesos, señor ministro? Esta es una pregunta muy puntual, muy concreta, porque es nada más y nada menos que la suma que nos da del 8% que se está pidiendo en reintegros y en coimas, según un funcionario de este gobierno, según versiones de un funcionario de este gobierno que no fue este Congreso que lo nombró, que no hay ánimo destituyente ni golpista y que visitó la Quinta de Olivos más veces que usted, ministro. Es decir, entendemos que guarda una cercanía con el presidente absoluta. ¿Nos puede aparte precisar si se han realizado presentaciones ante la justicia, la Oficina Anticorrupción, la CIGEN o cualquier otro organismo de control a fin de esclarecer los hechos en tal caso que nos remita las copias de tales presentaciones? Después lo que vamos a necesitar es si nos pueden enviar el listado de los laboratorios y empresas farmacéuticas proveedoras de la ANDIS desde el 10 de diciembre del 2023 junto al volumen de pagos efectuados a cada proveedor. Le pido esto, señor ministro, con toda la seriedad del mundo, porque en estos audios se habla de un entorno que nada más y nada menos señala a la hermana del presidente de la Nación. Y esto no es un invento de este Congreso. Ninguno de los diputados que estamos acá designó a Spagnuolo. Por eso es que necesitamos que nos giren esta información con toda la celeridad del mundo, no por chusmas. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo argentino está acatando al pie del cañón el pedido del presidente de la Nación de hacer un esfuerzo económico. Y el esfuerzo económico que hace el pueblo argentino ¿sabe con qué tiene que contar? Con ejemplaridad, ministro. Y si no hay ejemplaridad, ¿sabe qué? Me hace acordar a la foto de la Quinta de Olivos, que creen que hay privilegios, que creen que llegan al poder para andar pidiendo coimas sueltos por cualquier lugar. Eso daña muchísimo al país, le hace perder plata, le hace malorientarla, y estos 8.600 millones son solo un laboratorio. Por eso el interés de conocer al resto de los laboratorios solo en la Agencia Nacional de Discapacidad. Ayer en la comisión lo esperábamos al ministro Lugones y esperábamos al interventor. El gobierno perdió una oportunidad de venir a la comisión para mostrarnos ese camino. Si usted entonces me puede dar algún espíritu de esa intervención y el objeto de esa intervención, porque aparte Spagnuolo va a seguir cobrando su sueldo de acuerdo a lo que establece el decreto 599/25, señor ministro. Es decir, esto es un escándalo, una tomada de pelo fenomenal para todos los argentinos de bien que se esfuerzan para que este país salga adelante. Gracias. Gracias, diputado Juliano. Tiene la palabra la diputada Banfi. Gracias, señor presidente. Soy Karina Banfi, de Bahía Blanca. Y la verdad estoy molesta, señor ministro, porque con todos los temas y los problemas que tiene la Argentina de hoy, tengo que preguntarle sobre esto. ¿Dónde está la plata que prometieron enviar a Bahía Blanca para ayudar a la gente en la tragedia que vivimos el 7 de marzo? Bahía Blanca sufrió una catástrofe.
Murieron 18 personas. 2 nenas, Pilar y Delfina, fueron buscadas durante 40 días porque se las llevó la corriente. Mientras, el presidente generosamente prometió 200.000 millones de pesos para ayudar a Bahía. Mientras, el Congreso aprobaba una ley de emergencia que ayudaría a administrar fondos, a colaborar, a ordenar la intervención de los 3 sectores importantes que son la nación, el municipio y la provincia. Está mal el reloj. Solo un decreto. Suena cuando falta 1 minuto, diputada. Pero tengo 4. Sí, ya sé, pero cuando... No, discúlpeme, pero está mal. Acabo de empezar. Tiene 2 minutos asignados, diputada. No, Yo tengo le voy... 4. Ah, no, tiene 4, perdón. Gracias. Nos confundimos con la diputada Banfi, no. Tenía 4. Disculpe, diputada. Sigo. Sale por decreto. Y es donde solo se contempla la ayuda de residentes en viviendas afectadas. Y ambas cámaras aprueban una ley que en algún lugar dicen que duplica el monto que ustedes habían comprometido y no es verdad. La ley lo que hace es justamente ordenar y ampliar ese alcance, el alcance que le llegue a todos, como ustedes mismos se comprometieron. Le pregunté al gobierno, tuve respuestas incompletas. Le pregunté a los concejales, le pregunté al intendente, le pregunté a los bahienses. La ayuda no llegó a todos. El 26 de junio, en el informe al Senado que usted dio, respondió el senador Maximiliano Abad en la pregunta número 42 y al senador Guado de Pedro en la pregunta 241 que de los 200.000 millones de pesos se entregaron 65.239 millones de pesos y puntualizó que se habían beneficiado a 32.076 beneficiarios y quedaban en trámite 3.900 solicitudes más. Hoy a mí me respondió que ese número asciende a 33.163 solicitudes acreditadas y que quedan 3.500 solicitudes en análisis y 2.000 en proceso de pago. Estamos en agosto y mi pregunta es sencilla. Falta entregar 134.761 millones de pesos. ¿Por qué tengo la casilla llena de mensajes de bahienses que no pudieron inscribirse, que no les llegó la plata, que no pueden hacer nada porque no tienen plata? Mire, yo tengo algunas ideas. Los comerciantes. Hay una lista que asciende a 6.000 comerciantes que no tuvieron ningún tipo de ayuda y que ustedes se comprometieron a ayudar incluso a los comerciantes, a los monotributistas, que tenemos una categoría de recaudación fiscal que siempre queda excluida, a los emprendedores que no tienen a nadie a quien venderle. Ustedes elijan. Ahora, yo necesito saber, y todos los bahienses necesitamos saber, dónde está esa plata, ese remanente para resolver los problemas que hoy tenemos. ¿Qué pasó con el préstamo del BID? ¿Firmó Kicillof? Mire, ahí tengo otra pregunta. ¿Firmó Kicillof o el de la CAF para el saneamiento de la infraestructura que ustedes también se comprometieron? El saneamiento de las rutas. Hoy me responden que la ruta 35 con el cruce 33 se encuentra neutralizada. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Mire, el gobernador anda prometiendo que va a arreglar y que se quiere hacer cargo de las rutas nacionales y ni siquiera se puede hacer cargo de las rutas provinciales. 15 años vamos a tardar en poder recuperar Bahía Blanca. Bahía Blanca representa en su incremento por su comercio, por su puerto, por su energía, el 1% del PBI nacional. Lo que estamos pidiendo es nuestra plata. Lo que pedimos es la plata de nuestros impuestos. Lo que estamos pidiendo es la plata de los pampeanos, de los jujeños, de los mendocinos, de todos los que pagan sus impuestos y que generosamente nos tendieron una mano cuando más los necesitábamos. Señor ministro, los 135.000 millones que faltan ejecutar, ¿qué es lo que van a hacer? Gracias. Gracias, diputada Banfi. Tiene la palabra a continuación la diputada Roxana Reyes. Buenas tardes, señor jefe de gabinete. Acá. ¿Cómo está? Primero que nada,
recordarle, que usted lo sabe bien, que vengo de la provincia de Santa Cruz. En la provincia de Santa Cruz hemos perdido puestos de trabajo, cerca de 4.000 puestos de trabajo en el petróleo, con el retiro de YPF. Estamos en una situación de postragedia. La postragedia de la provincia de Santa Cruz es el kirchnerismo, tratando de paliar situaciones gravísimas por falta de desarrollo, falta de producción, un Estado absolutamente macrocefálico y que depende todo de la administración pública, con falta de inversión privada y ahora con la salida de YPF. Usted anunció el 18 de julio en su propia red privada, en su propia red social, que se había firmado un acuerdo entre NARSA y el contratista chino para reactivar las represas del río Santa Cruz. Esto significaba fuentes de trabajo directas e indirectas. Hoy, en mi provincia, después de la paralización de estas obras, hay miles de hombres y mujeres esperando la reactivación porque necesitan fuentes de trabajo, porque están desempleados. Hay una tasa de desempleo en Santa Cruz inadmisible, que roza la situación de una tragedia. Por eso le pregunto, hace un mes que se hizo este anuncio, ¿cómo está el avance de las negociaciones para que finalmente se ponga en funcionamiento la represa? Porque hoy en Santa Cruz la situación es muy grave. Y por otro lado, preguntarle, ¿qué se está haciendo con la barrera fitosanitaria? Porque se han tomado medidas donde se permite el ingreso de carne con hueso más allá de la barrera que teníamos en la Patagonia. Esto significa que el mercado exportador que tenemos en Santa Cruz va a perder fuentes, va a perder mercados europeos y va a perder mercados en Chile. ¿No sería mejor, señor jefe de gabinete, que fuéramos zona libre de aftosa todo el país y no equiparar para abajo y que convirtiéramos en todo el país en un lugar que requiere vacunación? Estamos perdiendo mercados internacionales y nosotros somos un mercado exportador en la Patagonia. Y le empecé la descripción de la situación de Santa Cruz y de la Patagonia, pero particularmente de mi provincia, como realmente trágica por la pérdida de fuentes de trabajo. Es por eso, señor jefe de gabinete, que necesitamos los santacruceños se nos dé una mano en estos dos temas, en conservar mercados internacionales que logren el estatus sanitario para el resto de la Argentina, pero que no le quiten la protección sanitaria a la Patagonia y que el tema de las represas sean muy claros porque hay gente que depende su subsistencia de que se inicien esas obras. Gracias, señor. Gracias, diputada Reyes. A continuación, el diputado Martín Tetaz. Buen día, ministro. Muchas gracias por su presencia. Le pregunté en la pregunta 536 respecto del decreto 274, el que actualiza las jubilaciones por parte del presidente de la Nación del 2024. Le pregunté cuál era el costo fiscal y el origen de los fondos para hacer frente a esa actualización. Me contestó que dicha norma se ejecuta y se ajusta a la legislación vigente. Le pregunté un número, se responde con un número. No veo el número en la respuesta. Tiene toda la tarde, la gente que está trabajando, su equipo, espero la pueda contestar en un rato cuál es el número del costo fiscal. Entiendo que usted contesta de esta manera porque usted está asumiendo de manera correcta que la actualización de las jubilaciones no implica un gasto nuevo y por lo tanto no corresponde que el decreto, que DNU, que tiene fuerza de ley, establezca de dónde vienen los fondos, porque es un gasto, no es un gasto nuevo, es la actualización nominal, es un problema de ilusión monetaria. No entiendo por qué entonces usted, cuando empezó su alocución hoy, interpretó que completar el 7% de la inflación del mes de enero que falta para los jubilados, que va exactamente en la misma línea del decreto 274, sí es un gasto nuevo. ¿Por qué ese 7% funde al país, pero el decreto 274, que estableció en abril un aumento del 13% de las jubilaciones, no, eso no tenía ningún impacto? Usted lo dice expresamente acá, que no tiene ningún impacto, por lo tanto no lo tiene que explicar. ¿Me puede contestar antes de que termine el día a cuánto asciende el costo fiscal del decreto 274 del 24, por favor? En la pregunta 538, le pregunté por qué no cumplía usted, jefe de ministro, la atribución que en el artículo 130 de la Ley de Presupuesto vigente, reconducido del 2023, establecía un piso de 1,33% para el presupuesto de educación, particularmente destinado a las universidades. Me contesta usted
que el Ministerio de Economía informa que no existe evaluación de dicha medida. El Ministerio de Economía no tiene que evaluar ninguna medida, es usted el que tiene que reasignar. Le estoy preguntando por qué no reasignó usted la partida para garantizar cumplir la ley, que el artículo 130 del presupuesto vigente le pide. Y finalmente, termine, diputado, finalmente ya termino, finalmente. En algunas de las respuestas son insólitas. Le pregunto por qué el Ministerio de Economía concede pagar tasas de 65% y usted me contesta que es porque es lo que pide el mercado. Yo ya sé qué es lo que pide el mercado. Lo que le estoy preguntando es por qué con inflación prevista de 27 para los próximos 12 meses, y le hago la pregunta ahora a ver si me la puede contestar antes de que termine el día, ¿por qué razón ustedes convalidan esa tasa? ¿Por qué razón la pagan? Más allá de lo que pide el mercado. Muchas gracias. Diputado. Gracias, diputado Tetaz. En uso de la palabra, la diputada Natalia Sarapura. Adelante. Muchas gracias, presidente. Señor jefe de ministros, la verdad es que es preocupante que a casi 2 años de la gestión, la mayoría de las preguntas se hacen responsabilizando a la oposición, a los que gobernaron antes, y fundamentalmente sin tener una conciencia de la responsabilidad de gobierno. Creo que los problemas lo tienen ustedes, el circo es de ustedes, las denuncias son de propias personas que conforman el gobierno y preocupa que se den en este marco. Quiero hacerle 3 preguntas puntuales. Usted ha dicho que Vialidad de la Nación tiene muchos empleados. En el caso de Jujuy tiene 126 empleados para casi 900 kilómetros. Me pregunto si son lo suficiente. También quiero saber que ustedes han expresado la vocación de concesionar. Más del 80% de las rutas de mi provincia no son concesionables. Pregunto qué se va a hacer, cómo se va a garantizar. Respecto del Andis, se ha dicho que se removió, se sacó el expresidente por las denuncias de corrupción. Digo, el interventor va a mirar las bajas de las pensiones por discapacidad que se hicieron irregularmente porque no se citaron en domicilio, porque no se cumplió el tiempo, no se respetó los principios de accesibilidad, no se respetó el principio de abordaje integral. Ese interventor también va a revisar lo que hizo el expresidente en cuanto al quite de derechos de las personas con discapacidad. De la pregunta 523 a la 526, preguntas sobre la baja de programas de salud. Usted contestó genéricamente, haciendo alusión al marco legal, pero son preguntas específicas. ¿Cuántas personas se quedaron sin tratamiento? ¿Cuántas personas dejaron de recibir medicamentos? Y quisiera, por favor, que esas preguntas sean respondidas. Gracias. Gracias, diputada. En uso de la palabra, diputado Roberto Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor jefe de gabinete, por estar acá, por contestar la pregunta de los diputados. Voy a ser muy corto. Hace más de 4 meses, cuando usted vino por esta Cámara, le hice 2 preguntas específicas. Una es por una obra, una planta de tratamiento de líquidos cloacales en la ciudad de Concepción, que fue comenzada en el gobierno de Cambiemos, después en el gobierno de Fernández, al finalizar quedó parada. La pregunta es que ya lleva, ¿no?, cerca del 80% de esa ejecución, si había alguna gestión del gobierno provincial de la provincia de Tucumán para con la Nación. En ese momento usted contestó específicamente que se está hablando con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la gente quien patrocina esto, y también con la empresa que está a cargo de esto. Y dijo que iba a comenzar a la brevedad. La pregunta es, ya llevamos más de 4 meses, ¿qué es a la brevedad? Por otro lado, también le hice una pregunta de la Ruta Nacional 9, que se está haciendo una autovía o una autopista desde Santiago del Estero hasta San Miguel de Tucumán, a donde en la provincia de Santiago del Estero ya lleva más del 70% de ejecución de esa obra, y en la provincia de Tucumán, el tramo que va desde San Miguel de Tucumán a lo que es Terma de Río Hondo, solamente lleva ni siquiera el 1%. También le hice esa pregunta y me contestó ese mismo día. Dice, al momento está próximo el llamado a licitación de la primera etapa. También me gustaría saber qué significa próximo. Y para terminar,
para terminar, señor jefe de gabinete. Últimamente hay una creciente ola de uso de las candidaturas testimoniales en distintas partes del país, como pasa en mi provincia. En la provincia de Tucumán, donde el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, es candidato a diputado nacional. Obviamente que es una candidatura a donde la gran mayoría no va a asumir, como se dice, es testimonial, y en este caso el gobernador de la provincia está en contra de lo que habla la Constitución. La pregunta específica es, ¿cuál es la posición del gobierno nacional ante esta práctica? Y la otra pregunta, Tiempo, si existe, diputado, por favor. termino, muchas gracias. Si existe alguna propuesta normativa o política por parte del gobierno para regular o desalentar este tipo de candidatura. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. En uso de la palabra, diputado Rodrigo de Loredo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor jefe de Gabinete de Ministros, por estar acá presente en un contexto tan complejo para el gobierno, por ende para la Argentina, cumpliendo su mandato constitucional. Voy a aprovechar estos minutos para hacer una reflexión política como presidente de una bancada. Que interviene en el dólar futuro para evitar que escale la divisa extranjera, que aumentan las tasas a niveles estrafalarios para aspirar pesos y evitar una escalada inflacionaria de cara a octubre, que eso trae aparejado un enfriamiento de la economía y un agravamiento de la situación del desempleo, que las reservas con las que contamos siguen siendo precarias, que al riesgo país no logramos domarlo y supera los 800 puntos, que en los últimos 60 días han logrado devaluar sin pass-through, sin que eso se traslade a precios. Bueno, en fin, hay muchos opinólogos, jefe de gabinete, hay muchos profesores de economía que se pasean por los canales de televisión dando recetas de solución económica que, paradojalmente, en muchos casos, cuando les tocó gobernar, no supieron encontrarlas. Yo, la verdad, debo confesarle que comprendo que para un modelo económico y un plan económico importa e involucra también el resultado electoral de octubre. Y esta definición, muy pragmática, que dista del discurso dogmático, explica muchas de las cosas que están haciendo, señor jefe de gabinete. El logro de la estabilidad económica, basado en una robustez fiscal, no tengo dudas que es el primer paso para el crecimiento de la economía. El que diga que se podría lograr sin costos sociales es cuanto menos un trucho. La pobreza que usted bien mencionó, que